Muy bien, hoy vamos a hablar de algo que casi no nos gusta, pero que es inevitable muchas veces cuando tenemos una empresa. Cuando tenemos una empresa o cuando trabajamos en una empresa, nos interrelacionamos con los clientes. Y cuando existen muchas interrelaciones, es inevitable que en algún momento algún cliente se disguste. Podemos ofrecer el mejor servicio, intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero casi siempre por alguna circunstancia que se nos escapa, por una situación fortuita, el cliente puede enojarse. Entonces hoy vamos a ver una de las situaciones más comunes que pueden generar que el cliente se disguste, que el cliente se enoje, y vamos a ver también cómo poder manejar este tipo de situación. Porque a veces sentimos que cuando un cliente se enoja, intentamos solucionarle el problema y lo que pasa es que se nos termina saliendo de las manos. Entonces hay que tener mucho tacto con esto, entender que es algo normal. Cuando llegue un cliente enojado, lo primero que tenemos que evaluar es qué hicimos mal. Y si nos damos cuenta que no hicimos nada mal, tampoco debemos culpar al cliente, sino que tenemos que entender y buscar la mejor manera de manejar la situación. Al final estamos en un proceso de disgusto, de inconformidad, y no importa quién tuvo la culpa. Lo que importa es que en este momento tenemos un proceso que solucionar, ¿no? Ya después evaluaremos quién tuvo la culpa y si nos damos cuenta que fue por parte nuestra, pues tomaremos las medidas correctivas necesarias. Pero sí es importante que cuando un cliente se enoje, nosotros entendamos cuáles pudieron haber sido las causas de su enojo. Entonces, existen muchos motivos por los que los clientes pueden enojarse. Y pues vamos a ver algunos casos, la mayoría. Existen situaciones que son impensables, pero podemos decir que la mayoría de disgustos por parte de un cliente se presentan por razones que son obvias, previsibles y sobre todo prevenibles. Entonces vamos a mirar de qué se trata esto. ¿Por qué un cliente se enoja? Muchas veces se enoja porque se siente engañado. Cuando alguien pretende engañarnos, eso no nos hace gracia, no nos gusta y a veces pensamos que creen que somos tontos y eso genera también un malestar superior. Entonces, lo primero, un cliente se enoja porque se siente engañado. Ahora la pregunta es, ¿por qué un cliente se siente engañado? Un cliente se siente engañado simplemente cuando lo engañamos. Es uno de los motivos. Existen muchos motivos para sentirse engañados, pero el más claro y el más evidente es cuando lo engañamos. ¿Y por qué engañamos a un cliente? No sé, existen muchos motivos para engañarlo, pero cada vez que hacemos una falsa promesa, cuando les ofrecemos algo que no podemos cumplir, estamos engañando al cliente. Entonces las promesas falsas que muchas veces surgen porque no conocemos el producto, porque no sabemos las funciones del producto, porque no entendemos cómo funciona nuestro producto y estamos prometiendo sobre ese producto características o beneficios que realmente no tiene. Eso genera promesas falsas. En otras ocasiones, cuando tenemos falta de ética, falta de valores dentro de nuestra empresa, también podemos prometer algo simplemente porque queremos vender, ¿no? Pensamos que el cliente es una persona que pasó por ahí, compró, nunca va a volver. Después de que esté en la casa, pues si se da cuenta que no era lo que él esperaba, se iba a sentir defraudado, pero pues no iba a pasar nada más, iba a olvidar. Pero muchas veces eso no es así. Muchas veces el cliente no olvida, sino que por el contrario se enoja y nos hace un reclamo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las promesas falsas, tanto cuando eres el dueño de la empresa como cuando eres empleado. Y en algunas ocasiones la presión que ejercemos sobre nuestros vendedores para que cumplan ciertas metas los empujan a ellos a ofrecer características y promesas falsas a nuestros clientes, lo que al final redundará en una mala imagen de la empresa y que nos va a perjudicar es a nosotros, los dueños de las empresas. A veces también el cliente se siente engañado
porque omitimos información sobre las condiciones de usos, las garantías, ese tipo de cosas. Entonces, en algunas circunstancias, eh, el producto tiene unas características y las omitimos, características que puede que no sean favorables o que vayan en contra de las expectativas que tiene el cliente del producto que va a comprar. Y lo que hacemos en ese caso es simplemente omitirlas, no contarlas. Lo que se llama la letra menuda, ¿no? Entonces, este producto es garantizado. Sí, es garantizado, por supuesto, es garantizado. Cómprelo, señor. Lo lleva para la casa, lo utiliza, el producto se avería, viene por la garantía, te toca en la puerta del local y tú le dices, sí, señor, pero es que mire, aquí dice que esta garantía no se cubre. Entonces, muchas veces omitimos información que pueda ir en contra de la venta del producto. Y eso es una forma de engaño también. Es fundamental que la gente tenga presente y tenga claro que nosotros debemos dejarle totalmente claros los pros y los contras de un bien o un servicio a aquel cliente que lo esté comprando. ¿Por qué se siente engañado el cliente? El producto es bueno, el producto funciona, el producto tiene un precio justo, pero muchas veces no me llega cuando tenía que haberme llegado. Si yo necesito un producto para hoy, si me llega mañana, ya no me sirve. Mañana ya no me sirve, no lo necesito hoy. Y en algunas situaciones, por cosas que se nos escapan, o sabiendo que realmente no tenemos manejo de las mismas, hacemos promesas de entrega de un producto, de un servicio, y no cumplimos. Y eso genera que el cliente se sienta engañado y se sienta defraudado. Como hemos visto hasta acá, la gran mayoría de ocasiones en que un cliente se siente engañado es porque nosotros no estamos haciendo bien las cosas. No estamos dando bien la información, nos estamos comprometiendo en cosas que no podemos hacer debido a que nos dejamos llevar por un proceso de emoción, por la necesidad de vender, por el requerimiento de cumplir unas metas en ventas, podemos engañar al cliente y es algo muy delicado y sobre todo pues que no tiene ningún marco ético que lo respalde. A veces el cliente también se siente engañado por precios abusivamente costosos. Está bien, yo soy un comerciante, yo sé cuánto me cuesta la mercancía, yo conozco el esfuerzo de llevar mi producto a determinado lugar, yo tengo que pagar la nómina, tengo que pagar los costos, los servicios, toda esa cantidad de cosas. Entonces yo tengo el derecho a fijar el precio de mi producto. Y el cliente es libre de comprarlo o no. Es cierto, todo eso es cierto. Pero si abusamos de esa condición, el cliente se va a enojar, se va a disgustar cuando se da cuenta que a 3 cuadras de donde compró nuestro producto, otro almacén lo está vendiendo mucho más económico. En este mundo donde la información vuela tan rápido, donde puedes consultar a través de internet, donde puedes hablar con las personas y te dicen, no, pero mira, yo conseguí este mismo producto mucho más económico. ¿A dónde, no? A 5 cuadras donde tú lo compraste, de donde tú lo compraste. Eso que genera un sentimiento de tristeza, de aburrimiento, de engaño dentro del cliente y se puede disgustar contigo. Y va a llegar a tu negocio y te va a tratar de ladrón. Entonces, si tú tomas esa decisión de ser abusivo con los precios, pues debes prepararte a atender una horda de clientes insatisfechos y enojados. Mejor no lo hagas. Muy bien, estas son situaciones en las que, digamos, el cliente se siente engañado. Pero hay otras situaciones donde, por ejemplo, el cliente se enoja porque hay problemas de comunicación. No estamos manejando la misma información o no estamos siendo lo suficientemente claros al informar. Y como no estamos siendo lo suficientemente claros al informar, se pueden presentar situaciones que deriven en el enojo del cliente.
Por ejemplo, cuando no se habla el mismo lenguaje del cliente. En algunas circunstancias podemos todos hablar español, castellano, pero podemos manejar la simbología y lo que decimos de una manera tan diferente que el mensaje puede ser completamente mal entendido. Entonces es muy importante ser claro y hablar con el mismo idioma del cliente. Algunos vendedores presumen de tener mucho conocimiento técnico de las características, especificaciones de productos, sobre todo productos tecnológicos, pero no solo productos tecnológicos. Cualquier producto físico o cualquier servicio es susceptible a ser representado y tiene una ficha técnica. Y en algunas situaciones pensamos que somos muy buenos vendiendo si le hablamos al cliente con un idioma complejo y técnico que él no entiende. Y el cliente puede entender un mensaje completamente diferente al que estamos emitiendo y se pueden generar malos entendidos. Entonces es muy importante entender el cliente, es decir, hablar el mismo idioma del cliente. ¿Y cómo puedo hablar el mismo idioma del cliente? Pues escuchándolo, ¿ya? Si yo voy a hablar con una persona que habla francés, primero lo escucho para saber si habla francés, ¿cierto? O le pregunto. Si hay una persona que habla inglés, pues yo le pregunto o escucho si habla inglés. Lo mismo pasa con un cliente. Yo escucho la forma en que él se expresa, la terminología que él utiliza, las preguntas como me las hace, y yo también puedo preguntarle si tiene algún conocimiento del producto que busca. Y eso me permite a mí generar un diagnóstico de cómo debo hablarle al cliente. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque se genera una armonía en el proceso comunicativo cuando manejamos el mismo idioma, la misma velocidad al hablar, la misma intensidad. Eso es muy importante, es un aspecto fundamental. Entonces no presumamos delante de los clientes, sino que démosle prioridad siempre a que el mensaje le llegue al cliente y que sea claro. Hagamos retroalimentación con el cliente para saber si él entendió lo que nosotros le dijimos y si nosotros entendimos las inquietudes que él tiene. Eso es un aspecto fundamental para generar buena comunicación. Y una vez que se establecen horarios, fechas, tarifas, hay que hacer retroalimentación, feedback y preguntarle al cliente si está de acuerdo, si le quedaron claras las fechas, por ejemplo, para una cita, para una reunión, si le quedaron claras las formas de pago, ¿ya? El valor del producto, eso hay que volvérselo a preguntar al cliente después de que nosotros le informamos, para entender que todo le ha quedado claro y no haya ningún lugar a malos entendidos o a problemas de comunicación. También tenemos problemas de comunicación cuando no conocemos las características del producto que vendemos. En algunas circunstancias estamos vendiendo un producto que tiene unas cualidades y unas características, pero como no entendemos las cualidades ni las características, como no entendemos ni sabemos nada sobre el producto que estamos vendiendo, pues qué información acertada podemos darle al cliente, ninguna. Entonces no sé nada de un producto, me estoy vendiendo un producto tecnológico y el cliente me pregunta a mí algo y yo no lo entiendo porque no lo estudié, porque no me tomé el tiempo de analizarlo, de estudiarlo, de conocer el producto y en el afán de vender le digo que sí. Y el cliente se va convencido de que el producto tiene las características que él esperaba. Cuando llega a la casa o de sección y él no va a entender o va a concebir de que nosotros no conocemos el producto. Él nunca se imagina eso. Si usted es un vendedor, se debe asumir que usted conoce el producto. ¿Qué va a asumir él entonces? Que lo estamos engañando. Entonces es muy importante que usted tenga presente eso. En algunas circunstancias y sobre todo por las ventas y el e-commerce, el comercio por internet, el marketing digital, ¿m? Las ventas que se hacen en páginas, eh, el cliente puede ver fotografías y las fotografías no tienen ningún tipo de relación con la realidad. Existen muchos casos de personas que han comprado, por ejemplo, una mesa de centro
que les pareció muy barata en una página como Alibaba u otras páginas. Y al momento de hacer el pedido no se fijaron en las especificaciones técnicas del producto, en las características del producto, en las dimensiones del producto. Y la fotografía no les permitía apreciar realmente el tamaño real de la mesa. Y hacen un pedido y se imaginan que les va a llegar una mesa grande y de pronto les llega una mesa mucho más pequeña, puede ser hasta una mesa de juguete. ¿Por qué? Porque pues muchas personas, muchos clientes pues no tienen en cuenta las medidas. Y a veces, pues simplemente nosotros como vendedores no nos aseguramos de dar la información correcta y específica en los puntos claves. Entonces las personas también se sienten defraudadas. eh, no es de culpar porque se sientan defraudadas, pero a veces simplemente es porque no sabemos comunicar bien las características de los productos. Muy bien. A veces cuando el mismo cliente se crea falsas expectativas del producto. A veces los clientes compran un producto imaginándose que tiene unas características fantásticas, especiales, y no las tiene. Y nosotros cuando hacemos el proceso de venta no lo consultamos ni entendemos qué es lo que él está esperando del producto. Y como no le preguntamos, nunca tenemos la oportunidad de decirle, no, este producto no cumple con esas características. No hay una comunicación clara, no hay una comunicación concreta y el cliente se engaña solo. Pero una vez que el cliente se engaña solo, le echa la culpa al vendedor. Usted me engañó. Es igual al proceso del enamoramiento cuando las personas se enamoran de otras y crean unas expectativas que no existen en esas personas. Y luego se desengañan y culpan a la persona diciendo que la persona lo engañó cuando uno mismo ha generado esas expectativas que no son las reales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto e informarle al cliente todas las características y entender por qué el cliente quiere comprar un producto para que nosotros podamos evaluar si ese producto realmente cumple con las expectativas que tiene ese cliente. Muy bien, algunas veces eh, nosotros, por problemas de comunicación, no presentamos bien el producto. Cuando no sabemos presentar el producto de manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede que yo tenga muy buena idea de lo que es mi producto, un conocimiento del mismo, haya estudiado mucho el producto, pero que no tenga un proceso, un procedimiento, una metodología para presentar el producto. Yo lo entiendo bien, me entiendo bien cuando hablo, pero cuando hago la presentación ante el cliente, para el cliente resulta todo confuso. El hecho de que yo entienda lo que estoy hablando no significa que el me esté escuchando va a entender lo mismo. Entonces hay que practicar la metodología de la presentación del producto, ofrecerlo 1000 veces antes de ofrecerlo realmente. Ofrecerlo 1000 veces en la práctica antes de ofrecerlo realmente. Cosa que cuando hagamos la presentación definitiva, el producto se venda sin ningún tipo de problema y tengamos la capacidad de responder las dudas que puedan surgir por parte del cliente, desarrollando un proceso de empatía y entendiendo que si le hablamos de esta manera, el cliente no nos puede entender, ¿ya? Que si omitimos este detalle, el cliente puede generar un proceso de malinterpretación también de las características del producto. Entonces es muy importante esa situación. Hablemosle al cliente como si fuera un niño de 2 años, pero con todo el respeto. A veces, simplemente, no escuchamos la necesidad del cliente. Estamos tan ansiosos y convencidos de nuestro producto que pensamos que ese producto le sirve al cliente cuando realmente no le sirve, no es útil. Entonces ahí tenemos que enfocarnos en el proceso auditivo. Escuchemos al cliente, preguntémosle, hagámosle preguntas realmente valiosas e importantes.
Garanticemos que la información que recibimos del cliente nos permite a nosotros asesorarlos de la mejor manera para que él mismo entienda y se dé cuenta que este producto es el que le conviene porque se ajusta mucho más a lo que él espera. Esa es la importancia de preguntar. Muchas veces un cliente se enoja porque no le demostramos paciencia. Hay clientes que tienden a demorarse mucho para tomar una decisión porque simplemente necesitan estar seguros de lo que van a hacer. Entonces vemos que se va y regresa, se va, regresa, pregunta, ensaya una cosa y la otra. Eso puede resultar exasperante para un vendedor y es totalmente válido. Pero ahí es donde tenemos que recurrir a nuestro profesionalismo y entender que muchas veces, si tenemos la capacidad de brindar toda la información de manera correcta, el cliente no va a preguntar más porque simplemente no va a tener más que preguntar. Pero si somos vagos en las explicaciones y las presentaciones, pues el cliente va a seguir con esa duda total. Por eso es muy importante hacer una presentación clara y demostrar paciencia. Sí, pero es que a veces es muy difícil manejar un cliente. Sí, es difícil, pero ahí es donde tenemos que actuar como vendedores profesionales. Esas son las características que debe tener un vendedor profesional. En algunas circunstancias, el cliente se puede enojar porque se da cuenta que lo estamos menospreciando. Podemos tener un gran conocimiento del producto, podemos haber pasado todo el día estudiando, podemos haber vendido 50.000 unidades del mismo producto, que eso al cliente no le importa. Muchas veces los clientes ignoran lo que tienen que conocer, pero él es el cliente y tiene la razón de ser. Entonces no podemos juzgarlo y no podemos menospreciarlo por su ignorancia, por su presentación personal, por su forma de hablar. No somos perfectos, todos cometemos errores y en este momento estamos en el rol de servir. Y ese rol de servir nos obliga a ser comprensivos. No, pero a mí no me gusta ser comprensivo, a mí no me gusta estar aguantándome la gente. No me gusta que la gente me inoportune. Pues entonces lo invito a que abandone el oficio de servicio al cliente. El servicio al cliente no es para usted. Usted podrá hacer cosas muy buenas en otro campo, pero el servicio al cliente no es para usted. Cuando hacemos quedar al cliente como ignorante, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Cuando yo vendo un producto, mi obligación es conocer las características del producto, todo acerca del producto. Cuando un cliente va a comprar un producto, no es su obligación saberlo todo. Entonces muchos llegan con un desconocimiento grandísimo acerca del producto, las características, lo que esperan de él, y es nuestra responsabilidad no hacer evidente ese desconocimiento, sino por el contrario, brindarle al cliente la confianza necesaria para que él pueda, de manera efectiva, realizar una compra que le resulte absolutamente conveniente. Cuando una persona es consciente de que ignora un producto y encuentra una persona que sabe del producto, la ve como una tabla de salvación para hacer una compra adecuada. Pero para eso tiene que existir la confianza y el respeto. No sé nada de este producto, no sé cómo comprarlo, no sé si voy a comprar un producto bueno o malo, y de pronto me encuentro con un asesor que me atiende muy amablemente, me escucha, tiene tanto conocimiento del producto que descubre fácilmente mis necesidades y me asesora de manera efectiva. Entonces yo me aferro a ese vendedor como una tabla de salvación y no quiero separarme de él y le creo. Y si él me da las razones suficientes, le compro sin ningún tipo de duda. Porque él significa
el fin de la incertidumbre que puedo tener al comprar algo que no conozco. Entonces esto es muy importante. Muy bien, entonces esas son algunas de las características que pueden hacer que un cliente se enoje, que un cliente se disguste. Pero ¿por qué la gente se enoja? ¿Por qué tengo que lidiar con clientes que se enojan? ¿Mm? Pues porque los clientes son humanos, tienen la condición humana y es inherente a la condición humana el enojo. Es algo normal. Es un fenómeno por el cual todos hemos atravesado. Según la teoría recalibracional, la ira es una emoción de negociación. Surge cuando experimentamos una situación que consideramos injusta y queremos que se nos haga justicia. Eso genera ira. Nos enfadamos y mostramos cara de enojo. ¿Cómo es una cara de enojo de un cliente? Aunque algunos pues no la manifiestan mucho. Cejas bajas, labios delgados, fosas nasales abiertas. Para advertir o amenazar e indicarle a la parte injusta que no vamos a dejar que esto suceda. Son las características del enojo y como vemos, el enojo surge. ¿Por qué? Surge porque sentimos o tenemos un sentimiento de injusticia. Y el enojo muchas veces lleva a la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia, como ustedes saben, es el arma de los incapaces. Y cuando un cliente siente que no puede manejar una situación, siente que ha intentado solucionar un problema, pero no lo puede hacer, queda en evidencia su incapacidad para manejar esta situación a través de la rabia, a través de la ira. Cada vez que tenemos un ataque de ira, un ataque de rabia, simplemente estamos demostrando nuestra incapacidad para manejar la situación, sea justa o injusta. Somos incapaces de manejarla. Y esto es algo normal, no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Simplemente es inherente a nuestras capacidades y nuestras condiciones. Pero en la medida en que aprendamos a manejar nuestras emociones, vamos a ser personas con menos ataques de rabia y vamos a ser menos violentos. Muy bien. Como enojo se denomina el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. La palabra como tal se deriva de la palabra enojar, que proviene del latín vulgar inodaire, que significa enfadar. Entonces, como vemos, nos enojamos, ¿por qué? Porque hay acciones físicas hacia nosotros que consideramos injustas, hay palabras que consideramos injustas o hay omisiones o gestos que podamos considerar ofensivos e injustos con nuestra integridad. Entonces, eso nos permite entender que para enojar a un cliente podemos hablarle mal, agredirlo físicamente, ignorarlo o hacerle gestos que generen en él cierto malestar. El lenguaje no verbal también cuenta a la hora de ofrecer un buen servicio y a la hora de hacer enojar a un cliente. Con las omisiones, con el silencio, con torcer los ojos, con hacer un gesto, una palabra, ni siquiera una palabra, una mirada, podemos hacer que una persona se enoje. Y nos convertimos en agresivos muy disimulados, agresivos pasivos. El enojo, por lo general, nos predispone en ánimo contra otra persona o contra una situación específicamente que se nos ha vuelto desagradablemente injusta. En este sentido, las causas de un enojo pueden ser tanto externas como internas. Hay personas que se enojan fácilmente, sí. Hay personas que tienden a enojarse fácilmente. Y hay personas que por las experiencias de la vida, por ciertas situaciones o por su temperamento, se enojan mucho más fácilmente. Parece que estuvieran buscando un pretexto para enojarse. Y simplemente,
Cualquier malentendido puede generar ese tipo de situación. No son personas malas, son personas que son víctimas de su temperamento, víctimas de la vida, víctimas de las experiencias, y no debemos juzgarlas tan duro, sino que tenemos que entender que es el momento en que nosotros tenemos que empezar a manejar esa situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos vendedores profesionales, ¿ya? No somos una persona común y corriente. Si usted es una persona que se enoja fácilmente, si usted es una persona que no acepta, no tolera, no permite un gesto o cualquier otra situación, porque va a reaccionar también de manera violenta, pues entonces lo invito a que se salga del mundo de las ventas y de la prestación de servicios. Usted no puede ser un buen prestador de servicios si conserva esa actitud ante las demás personas. Muy bien, los clientes se enojan, pero realmente menos del 4% de tus clientes enojados te lo harán saber, ¿ya? 96% de ellos no compartirán su molestia y el 91% nunca regresará. Estas estadísticas son aterradoras. Porque a veces cuando el cliente se enoja, se disgusta, nos da la oportunidad de solucionar la situación y se convierte en un cliente satisfecho. Es decir, entra un cliente, se convierte en cliente insatisfecho, pero antes de irse, se va otra vez satisfecho. En algunas situaciones, entra un cliente, le vendemos, se convierte en un cliente insatisfecho y no nos dice nada. Lo que significa que siempre será un cliente insatisfecho y posiblemente nunca vuelva a comprar. Y posiblemente se dedique a hablar mal de nuestro producto y nuestro servicio ante las demás personas. Entonces, cuando una persona demuestra su enojo o su insatisfacción, nos está dando la oportunidad de mejorar la situación, de mejorar esas situaciones o esas condiciones que estamos haciendo mal. Es que hay clientes que no lo soporta nadie, se quejan por todo. Mire, ese cliente está haciendo un trabajo que usted tenía que hacer. Le está ahorrando a usted un trabajo. Tiene un trabajador más. Porque es un cliente que le está haciendo auditoría a su empresa y está determinando que hay una cantidad de cosas mal que se pueden arreglar. Si no es por ese cliente, usted no se entera lo mal que está su empresa, el mal servicio que está ofreciendo. Entonces, cuando un cliente se nos queje, no lo miremos como un inconveniente. Miremoslo como una oportunidad clara y concisa de generar un proceso de mejoramiento interno. Porque ese cliente se está tomando el trabajo de investigar, de buscar cosas que nosotros no vemos. Porque a veces, cuando estamos dentro de la misma empresa, pensamos que los procesos son los adecuados y realmente no lo son. Entonces, un cliente pone quejas, un cliente llorón o quejetas, es de gran valor para nuestra organización. Es importante que tengas esto en cuenta, porque tus clientes enojados representan una fuente de aprendizaje y una oportunidad para hacer las cosas bien. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si a pesar de todo lo que yo intenté, a pesar de que me cuidé, por una situación fortuita, tengo un cliente enojado? Porque yo soy consciente que como ser humano, pues puedo equivocarme. Y una empresa que está repleta de seres humanos haciendo procesos, puede generar errores en cualquiera de esos procesos que desemboquen en un cliente enojado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a manejar ese cliente enojado? Bueno, lo primero, no lo ignore. Si un cliente se enoja y hace un reclamo, no lo ignore. Cuando ignoramos a una persona, estamos siendo agresivos, pasivos. Cuando tú ignoras a una persona, le estás diciendo insignificante, le estás diciendo inservible, le estás diciendo inútil, le estás diciendo incapaz, ¿ya? Lo estás devaluando completamente. Y sin decir una palabra, le estás generando un malestar impresionante. Entonces, ponle total atención. Ignorar es una forma de matar, pero sin ensuciarte las manos. ¿Ya? Entonces, ponle total atención. Y no solamente tienes que ponerle total atención, sino que debes mostrarle a él que lo estás haciendo. ¿Ya? A veces le hablamos a una persona y no reacciona, no nos da ningún tipo de retroalimentación, no nos dice sí, no nos dice no, no nos dice absolutamente nada. Y cuando terminamos de hablar quedamos con la duda, ¿será que este tipo me está ignorando? ¿Será que esta dama me está ignorando? ¿Será que no soy importante? Y eso puede generar un reclamo.
Entonces, si usted está atendiendo a la persona, dele retroalimentación, dígale, claro, lo entiendo, por supuesto, claro, y hágale más preguntas. Esto es un aspecto muy importante para poder solucionar la situación de la persona. No lo interrumpa. Cuando una persona tiene un reclamo, está haciendo una reclamación, está sediento de justicia. Está manejando un gran estrés emocional. Y si nosotros lo interrumpimos, estamos quebrantando esa liberación de ese estrés y la persona va a empezar de nuevo. Y no va a continuar donde lo interrumpimos, sino que vuelve al principio y nos cuenta una historia que ya le escuchamos. Y si lo interrumpimos nuevamente, pues no va a quedarse callado, va a empezar otra vez. Pero la diferencia es que cada vez que lo interrumpimos, cuando él inicia, va a iniciar más furioso, con más fuerza, más agresivo. Entonces es importante dejar que la persona se exprese. Lógicamente, dentro de los términos de respeto, porque el servicio al cliente tampoco nos exige a nosotros permitir que una persona denigre de nosotros, nos humille o nos trate mal. En ese caso, no podemos ofrecerle un buen servicio al cliente. No lo contradiga directamente. ¿Ya? Aquí vemos la imagen que dice, no me vuelvas a contradecir cuando te estoy haciendo drama. Y muchas veces el cliente lo que desea es la oportunidad de hacer un drama, ¿no? Y dentro de ese proceso puede que diga cosas que no son correctas. Está bien, hay que saberlo manejar. Nosotros tenemos derecho a que se nos trate con justicia. Pero no caigamos en el juego de contradecir de manera directa y humillante hacia el cliente. No, es que eso no es así, ¿ya? Porque simplemente estamos jugando el mismo juego y nos estamos saliendo de casillas nosotros. Tenemos que ser profesionales y saber cómo decirle las cosas al cliente. Y al final, con mucha sutileza, darle a entender que ese punto de vista que él tiene puede estar equivocado. Pero si chocamos directamente con él, pues simplemente vuelve a empezar. Empieza más bravo y se vuelve más agresivo. Y si nos dejamos montar en ese tren, también vamos a reaccionar con agresividad. Entendamos, por favor, que un cliente cuando se enoja, normalmente siente que le han tratado de manera injusta. Habrán clientes que simplemente serán los enojados para obtener beneficios, pero digamos que eso también se puede manejar, porque usted, por ofrecer un buen servicio al cliente, no puede perjudicarse usted mismo ni perjudicar a su empresa. El sentido de justicia tiene que ser tanto en el sentido enfocado hacia el cliente, como hacia usted, como hacia su organización. Haga que el cliente se sienta escuchado. Afirme, mírelo a los ojos, establezca puentes de comunicación, ¿ya? Demuéstrele con sus gestos, con sus palabras que usted le está escuchando. A veces el cliente solamente necesita sentirse escuchado y eso ayuda mucho. Escúchelo y déjelo que se desahogue. Una vez que ya dijo lo que tenía que decir, pues no tiene que volver a decir lo que ya dijo. Ya no tiene más que decir. Ya botó toda la tensión. Ya desfogó su rabia. Y es más fácil empezar a partir de ese momento a construir una solución. Recuerde, no lo contradiga violentamente. Un aspecto muy importante, no lo tome como algo personal. Posiblemente antes de esa mañana ese cliente no lo conocía a usted no lo conocía a él, ¿ya? Las circunstancias lo llevaron a esta situación, a este encuentro, pero entienda que no tiene que ver con usted. No es que el cliente lo odie a usted. El cliente lo que siente es que le han tratado injustamente y usted tiene que colaborar para que se haga justicia. Eso es todo. Muéstrele que entiende su situación. ¿Y qué es mostrarle que entiende la situación? Ponerse en los zapatos del cliente. ¿Ya?
Si alguien llega con una queja, usted le puede decir, sí, yo entiendo su situación, porque si a mí me pasara lo mismo, estaría igual de incómodo. Y usted se pone del lado de él. Es muy importante. Te entiendo porque yo he estado allí. Hágalo sentir que usted está de su lado. Cuando un cliente llega a un almacén, no diferencia a las personas de la corporación, de la empresa como tal, y si él siente que la empresa lo trató mal, también siente que las personas que están en la empresa lo trataron mal o se rieron de él. Entonces es muy importante que usted le demuestre al cliente que usted puede sentir la situación por la que él está pasando. ¿Mm? Nunca le diga a un cliente, cálmese. Vea, señor, cálmese. Cuando tú le dices a un cliente, cálmese, ¿el qué te va a responder? Pues va a subir la voz, se va a enojar y decir, ¿cómo quiere que me calme? Sí, y vuelve a repetir todo lo que ya le ha dicho 50 veces. Cuando a mí me dicen cálmese, esa connotación de la palabra tiene un significado profundo. Me están diciendo que yo no me puedo calmar, que estoy loco, que soy energúmeno, que soy una persona que no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, ojo con esas palabras que se usen. Nunca le digas a un cliente cálmese. Nunca le digas a un cliente no se enoje. ¿Ya? Tú puedes verlo enojado, pero no lo califiques de enojado, porque eso lo pone en evidencia. Eso le está diciendo a él que no puede manejar la situación y eso lo ofende mucho más. Entonces hay que saber qué se dice y qué no se dice. Cada palabra que se dice con un cliente tiene que estar fríamente calculada, tiene que tener un propósito específico y a veces es mejor omitir muchas cosas. Entonces cuando yo veo que una persona que me atendió en un lugar entiende cómo me siento porque no recibí un buen servicio, la perspectiva que tengo de esa persona que me está atendiendo cambia. ¿Ya? No pertenece ya a ese grupo, está más de mi lado porque me entiende. Y eso hace que yo sienta que él puede ayudarme, que él es capaz de entender esa situación tan terrible por la que estoy pasando, me está considerando. Y no voy a seguir atacándolo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a atacar a una persona que está de mi lado? Entonces, cuando tú le dices a una persona, sí, yo entiendo esa situación, si yo estuviera también pasando por esto, pues estaría muy disgustado o no me sentiría muy bien. Yo voy a ayudarle. Permítame, yo miro a ver qué se puede hacer. En ese momento, por enojado que esté el cliente, entiende que sería muy tonto atacar a una persona que te va a ayudar. Y eso hace que no te ataque más. Y como no te ataca más, es más fácil para ti ayudarlo. Es más fácil para ti ayudar a una persona que no te está agrediendo a ayudar a una persona que te está agrediendo. Ese es un cambio, un parteaguas y un truco psicológico que nos ayuda a que la percepción que el cliente tiene del que le está atendiendo cambie radicalmente. Una vez que te comprometiste, ¿qué tienes que hacer? Generar una solución satisfactoria. Ya a partir de ese momento, todo depende de nuestras capacidades de solucionar el problema. Entonces hay que gestionar y buscar la manera de solucionar el problema de manera satisfactoria. Muchas veces no podemos solucionar el problema y nos quedamos con eso. No, hay que gestionar y entrar en contacto con las personas que creemos que puedan solucionar ese tipo de problemas. Es muy importante. Permita que un superior lo haga en caso de que usted no pueda hacerlo. Una vez que solucione el problema, una vez que el problema haya sido solucionado, pues sería muy bueno eh, dar algo al cliente en compensación por el malestar que ha tenido. Y esto nos puede ayudar de una manera grandísima a que el cliente definitivamente borre todo su resentimiento y genere un sentimiento positivo hacia la organización y hacia nosotros mismos. Los errores se pagan con dinero, con un obsequio se puede dar. Si yo me equivoqué, puedo dar algo simbólico que no sea muy costoso al cliente en compensación. Y eso me garantiza la simpatía del cliente. Entonces es muy importante eso.
Asegúrese de que el cliente esté satisfecho 100%. Pregúntele, bueno, ya quedó satisfecha su necesidad, lamentamos mucho la situación. Si hay que excusarse, excúsese. Muchas veces los clientes lo único que necesitan es una excusa. Pero pensamos que si vamos a excusarnos, vamos a pedir que nos disculpe, el hecho de admitir que fue nuestro error nos va a condenar. Y muchas veces es lo único que necesita un cliente. Que digamos, sí, fue mi culpa, usted tiene toda la razón, entiendo por qué está enojado o entiendo su disgusto, no hay ningún problema. Por favor, discúlpenos. ¿Ya? Y de esa manera tengan la seguridad que el cliente se va a desarmar completamente. Si gestionamos positivamente los requerimientos del cliente, pues debemos preguntarle, ¿está satisfecho? ¿Tiene alguna otra duda? Si no tiene ninguna otra duda, fantástico. Si la tiene, pues tenemos que seguir y repetir el proceso hasta que quede el cliente satisfecho. Y por último, genere un vínculo con el cliente. Y cuando hablamos de generar un vínculo con el cliente, nos referimos a establecer una relación. A establecer una relación positiva con el cliente. Que el cliente se sienta tan bien atendido, tan contento, que diga, no, sí, es chévere, perfecto. Voy a seguir comprando acá, mire. Yo vine aquí con una queja y me atendieron tan bien que de ahora en adelante voy a ser su principal cliente y el principal impulsor de su marca. Cuando somos buenos en esto, muchas veces una mala situación se convierte en una oportunidad para nosotros y nos puede generar un beneficio total. ¿Por qué? Porque vamos a fidelizar a un cliente. Muy bien. Esto es importante que lo estén planteando, lo estén estudiando, lo estén escuchando constantemente. Espero que lo practiquen. Esto hay que escucharlo, repetirlo nuevamente este video porque son procesos que tienen que seguir una secuencia, así como fue presentada. Pero les garantizo que si la siguen de esa manera van a tener resultados muy efectivos. Listo chicos, muchas gracias y nos veremos en otro video.